Bueno, lo otro que hace es, para que no quede como que se saca filosofía, ponen en primer año una disciplina optativa de 2 horas por semana que se llama argumentación y debate. Fíjate lo que significa sacar argumentación y debate del programa de filosofía, que se trabaja bajo el título argumentación y se trabaja teórica y prácticamente, no solo en un taller de debate, ¿verdad? Pero esto queda fuera de la filosofía, lo que permite que sea con toda seguridad sofística. Es lo que está haciendo nuestro común amigo Horacio Bernardo con torneos de debate en los cuales se dan premios a los que ganan. Des jeux oratoires, mais à partir d'enseignement d'un atelier de 3 semaines, je ne sais pas, 2 mois. ¿Eso es en qué nivel esta materia? ¿En quinto, en sexto? Claro, no, en cuarto nivel. Es decir, en vez de la hora que sacan de crítica de los saberes, ponen esta alternativa. De modo que se supone que el estudiante tiene que elegir hacer esto, o educación física, que le eliminan del currículum obligatorio, o astronomía, que también le eliminan del currículum obligatorio, o emprendedurismo. Que no se sabe qué es. Por otra parte, hacer un optativo dentro de la enseñanza obligatoria es serio. Porque una cosa es que la enseñanza en el último año del bachillerato o en los 2 últimos se oriente hacia ciertas carreras universitarias, y otra muy distinta, poner alternativas que no tienen nada que ver en lo que debería ser enseñanza obligatoria común, ¿no? Bueno, se ve que esto no solo afecta a filosofía, y en el quinto año, en vez de filosofía, ponen una materia alternativa sin carga horaria indicada, que se llamaría epistemología. Es medio grave sacar epistemología de filosofía, que también se daba en el segundo año. O sea, el segundo año queda vaciado de epistemología y de argumentación, y el tercero queda liquidado. Ahora, cosas de este tipo afectan a muchísimas asignaturas, y se ha creado una coordinadora en defensa de la filosofía universitaria y su enseñanza, en defensa de la filosofía y su enseñanza en secundaria, ¿verdad? Pero se dice así en general, porque afecta también a la formación docente, y no afecta a la universidad porque justamente es cogobernada, no solo autónoma, ¿no? Si no, no sabemos lo que pasaría. Y esta coordinadora nuclea a personas y asociaciones de profesores, por ejemplo, la Asociación Filosófica del Uruguay, también la Sociedad de Filósofos, como es la Sociedad de Filosofía del Uruguay, ha adherido, aunque ellos son los... La Sociedad Filosófica. Sociedad Filosófica del Uruguay también adhirió, y adhieren personalmente quienes así lo deseen. Casa de Filosofía. Y Casa de Filosofía, y sobre todo el grupo de autoconvocados, que son profesores que se autoconvocaron hasta esto y son los más numerosos. Esa coordinadora funciona haciendo diversas actividades, declaraciones, pidiendo firmas y apoyos,
difundiéndolas, realizando muestras públicas de filosofía, participando en actos académicos, prensa, radio y TV. Y esto ha sido tomado también, por ejemplo, por un grupo de WhatsApp de profesores jubilados que organizaron a su vez un debate. La gente de filosofía de la educación de la universidad organizó otro debate con profesores universitarios y con representantes de la coordinadora. FENAPES, es decir, la Federación Nacional de Profesores, que es el sindicato nacional, ha hecho reuniones de todos los grupos, de todas las asignaturas afectadas, y se han hecho declaraciones de apoyo y actividades en común. Por supuesto, también se hicieron contactos con autoridades y desde la coordinadora se trata de generar vínculos con la universidad, con los partidos políticos, con el Parlamento, ¿no? Se va avanzando muy despacito que se hace algo de esto. Entonces las preguntas podrían ser, yo digo al correr, ¿cómo podría caracterizarse el conflicto en Francia de 1979 y su evolución? ¿Cómo se podría valorar filosóficamente ese proceso y sus resultados? ¿Qué puntos de contacto y diferencia se pueden advertir entre Francia 1979 y Uruguay 2023? Porque el ataque ha sido muy distinto, pero lo atacado no. ¿Verdad? ¿Qué aprendizajes y aportes podríamos tener de ustedes para nuestra lucha? Una declaración internacional. ¿Qué métodos a emplear para nuestra relación futura? ¿Qué modos de ampliación y extensión de la enseñanza filosófica nos podrían sugerir? ¿Qué modos de mejora de la enseñanza y la investigación en filosofía? En fin, en síntesis, ¿qué sugerencias y aportes podrían hacernos? El ataque a la filosofía está internacionalizado en este momento, al menos en América Latina, siguiendo esta idea rectora de competencias que permite dominar la evaluación de la enseñanza secundaria y por tanto todo lo demás. ¿Qué posibilidad de internacionalizar también la lucha? ¿El rol de la UNESCO ha cambiado o sigue siendo el rol de apoyo a la filosofía que fue en ciertos momentos? Bueno, esto era un poco para tirarlos y pedirles que nos empiecen a contar y a ver cómo ven posibilidades de vida. Alors, a propósito de esta lucha de los años 70, 80, hay que pensar la situación a donde estábamos en Francia. Hay, primero, lo que se llamaba el momento filosófico francés, es decir, un desarrollo del pensamiento vivante en filosofía muy fuerte en los años 65, 70. Y también como que fue justamente en decalaje con el contenido de la enseñanza de la filosofía de la época y singularmente de la filosofía de los profesores. Hay, por ejemplo, panfletos
a proposito de la filosofía de los profesores, de la parte de François Châtelet y otros, quoi. Y de otra parte, hay Mayo 68, es decir, que nosotros, nuestra generación, a Patrick, a yo, bon, estábamos de 20 años y estudiantes y rápidamente profesores de filosofía. Y hay un momento a donde hay una extensión de la formación de los maestros con programa filosófico 2 años de más allá del bachillerato. Donc, estábamos primero en una crítica de la filosofía universitaria y de otra parte, rápidamente, el poder liberal, Valéry Giscard d'Estaing, dice vamos a suprimir o a reducir la filosofía en la formación de los maestros o en los liceos, en los colegios. Y entonces, en este momento, hay la pregunta que está defender la filosofía. Por gentes como nosotros que estábamos saliendo de Mayo 68, trabajando en la revista Les Révoltes Logiques con Rancière, con Jean Borel, con Jean Jeffres, con Dwyer, etc. Es decir, la idea estaba ir a los archivos para ver cómo fue la defensa de la filosofía, por ejemplo, en el siglo XIX. Y esta razón por aquella fuimos a ver, por ejemplo, Victor Cousin, que fue a defender la filosofía en 1844, a un momento a donde se constituye la clase de filosofía como la fabricación de un compendio filosófico que puede reemplazar la religión al momento de la separación del teológico y de lo político, quoi. Entonces, hay toda una genealogía de la defensa de la filosofía que puede también estar percibida como lo que es posible o no posible de tener como palabra en una clase. Y la pregunta estaba a nombre de qué podemos decir que tal palabra es una palabra filosófica y a nombre de qué podemos decir que no es política, no es filosofía, es política, es periodismo, etcétera, etcétera. Donc hay el siglo XIX crisis internas y externas de la enseñanza de la filosofía, y hay también toda una historia por o contra la enseñanza filosófica. Bueno, entonces, a este momento hay como una movilización de los filósofos para defender la disciplina. Hay primero lo que fue a constituirse acerca de Derrida, que estaba el GREF, Grupo por la enseñanza filosófica, que estaba un camino para a la vez defender la filosofía, pero decir qué hacemos, qué tipo de transmisión de la filosofía, por qué solamente al final del cursus secundario, por qué no antes, etcétera, etcétera. Y hay también nosotros, como Patrick, como yo, fuimos más a la extrema izquierda y que fuimos a hacer una revista que se llamaba El Doctrinal de Sapiens y también una colección de libros, les almanachs du philosophe boiteux, je ne sais comment se puede traducir. El almanaque del filósofo Rengos. Sí, con al menos 3 libros que se llamaban la filosofía dans le mouroir, la filosofía en el moridero, el submundo, los crímenes de la filosofía,
y el tercero, que fue la grève des philosophes. Mais no la huelga, pero la playa del exilio del utopista Pierre Leroux en Samarès acerca de Victor Hugo. Bon, entonces fue la autoorganización de una lucha que estaba una lucha totalmente original. Por ejemplo, hacemos pequeñas manifestaciones de filósofos y con la complicidad activa y la presencia de François Châtelet, que estaba el director del Departamento de Filosofía de Vincennes, con Jacques Derrida, que viene regularmente en la calle por manifestaciones ridículas, pero que estaban también emblemáticas que pueden pasar de un momento u otro en tal o tal emisión de radio. Châtelet estaba muy mediático, o en los diarios, etc. Bueno, entonces hay esta movilización, pero que estaba también, que va con una reflexión sobre a nombre de qué nosotros, profesores de filosofía, estudiantes de filosofía, podemos decir que estamos tan críticos y más críticos o más legitimarse más que otras disciplinas. Es decir, que hay también una interrogación crítica sobre el campo de la filosofía. Y durante un momento hay como una desesperanza de la posibilidad de mover las cosas. El poder político no estaba tan que los cursos de filosofía pueden estar con peligro por yo no sé qué, sino la argumentación estaba que son inútiles en una sociedad actual, en la modernización del sistema educativo, porque perder su tiempo con interrogaciones afuera de las necesidades técnicas, económicas, etcétera, etcétera. Bon, y entonces lo que fue a pasarse es que a un momento fuimos a cristalizar más allá de la corporación filosófica, los periodistas, los escribanos, los escritores, etcétera, en un anfiteatro de la Sorbona, y a este momento todos vienen, no solamente Derrida, Yankelevich, etc., pero Georges Lanica, pero Regis Debray, pero etc., nuestros grupos de jóvenes profesores de filosofía, pero también periodistas, también actores, también políticos, para interrogarse en común sobre qué es el papel de la filosofía en nuestra sociedad. Y a este momento el poder político dice, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los filósofos? ¿Por qué tan ruido a propósito de la filosofía? Pero lo que fue importante en les états généraux de la filosofía es esta abertura más allá de la corporación filosófica para no justificar de importe qué manera el hecho de la transmisión de la filosofía en la universidad y los colegios, sino interrogarse sobre qué puede estar la contribución de la filosofía en el mundo actual. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, évidemment. C'est bien l'histoire de la création du Collège international de philosophie. Moi, je dirais qu'il y a...
Je dirais qu'il y a eu trois choses. Je reprendrai le mot de Foucault quand on a dit que, à propos des événements de mai 68, que c'était une jeunesse qui rejetait le savoir, etc. Et non, Foucault a dit, cette jeunesse voulait en savoir plus que ce qui était enseigné dans les universités de façon très académique. Il y a eu une révolte contre une certaine autorité de la philosophie, contre la domination d'une certaine philosophie académique, et il y avait une exigence, il y avait un appétit de savoir dans la révolte de mai 68, de savoir autre chose. L'ethnologie, l'anthropologie, les sciences sociales. L'idée, il fallait désenclaver la philosophie. Ça, c'est une première chose. Déjà, une révolte un peu anti-autoritaire, mais une autorité au niveau du savoir, où la philosophie était un peu verrouillée par des mandarins, hein, qui enseignaient. Bon, certains étaient bons, les autres étaient moins bons, mais la structure, c'était ça. Il y avait vraiment une structure d'autorité, et tout le monde ne pouvait pas accéder au savoir philosophique. Bon. La deuxième chose, je pense aussi, c'est que donc l'appétit une révolte anti-autoritaire, mais aussi une appétit de savoir. C'est-à-dire que la philosophie, comme tu l'as dit, c'était pas simplement, comment dirais-je, un vase clos, mais il fallait ouvrir les portes et les fenêtres pour que la philosophie écoute le monde actuel. Ça, c'est très important. Et ça s'est traduit notamment par ce qu'on pourrait appeler, même si le mot n'est peut-être pas bien adapté, par une exigence d'interdisciplinarité. Il fallait que la philosophie s'ouvre aux arts, il fallait qu'elle s'ouvre, c'est ce qu'ont représenté des philosophes comme Deleuze, comme Foucault, comme Canguilhem aussi, comme Lyotard, etc. et d'autres, l'ouverture sur les autres disciplines, hein, avec la fameuse formule de Canguilhem, la philosophie, pour la philosophie, toute matière étrangère est bonne. Et donc il faut ouvrir sur les autres matières. Et puis il y a un autre aspect qui est important justement à propos du collège, c'est qu'il y avait une scission, en quelque sorte, dans l'institution française, entre les professeurs de secondaire et les professeurs universitaires. Et il y a eu une revendication des professeurs, notamment de philosophie, du secondaire, pour pouvoir continuer des recherches et ne pas uniquement faire des cours et puis corriger des copies, mais qu'ils aient droit, eux aussi, à produire, en quelque sorte, de la philosophie, à intervenir par leur recherche. Et le collège, pendant assez longtemps, malheureusement, ça a disparu, je crois, hein, maintenant dans l'institution du collège, les profs du secondaire pouvaient avoir une décharge de cours pour pouvoir, quand ils étaient recrutés au collège, pour pouvoir mener des recherches. Moi, ça a été mon cas. J'ai été enseignant dans le secondaire pendant bien plus longtemps que Patrice, mais j'ai pu en quelque sorte en sortir d'abord. Ça me sortait de ma salle de classe, de pouvoir faire des recherches en dehors, ça nourrissait aussi ça m'ouvrait en quelque sorte à des recherches, et en plus j'ai pu accéder à l'université parce que j'ai eu une décharge de recherche en quelque sorte, qui m'a permis justement de me consacrer à des recherches qui m'ont permis de passer une thèse, etc. Donc ça c'est un aspect qui est lié à la structuration des études en France, quoi. Voilà. Es decir, que pasamos de los estados generales de la filosofía en 1979 a la autofundación del Colegio Internacional de Filosofía en 1983. Entre los dos hay las elecciones y la presidencia de Mitterrand. Es decir, que a este momento hay de la parte del Estado la idea que podemos dar algunas cosas a los filósofos que fueran a votar a la izquierda. ¿Y qué esperan los filósofos? A este momento Derrida, Châtelet, Lecourt dicen autofundar un colegio internacional de filosofía que sería no contra la universidad, pero que sería al lado de la universidad, que puede hacer lo que no está haciendo la universidad tradicional. Y la otra cosa fue del lado de Michel Serres y otros, la constitución del corpus de las obras filosóficas de lengua francesa. Este va muy importante porque puede permitir de abrir totalmente
el corpus de textos que van a estar con posibilidad de estudiar más allá de la agregación y de los concursos para esperar estar profesor de filosofía. El Colegio Internacional de Filosofía es colegio, es decir, igualdad, lo que dice Patrick, igualdad entre profesores del secundario, profesores de la universidad, pero también gentes que están sin diplomas de filosofía, pero a un momento esperan poder explorar el campo de la filosofía como médicos, como científicos, como no importa qué. Un colegio internacional fue muy importante por la Francia, porque la Francia estaba de tradición encerrada sobre su propia tradición. Y, por ejemplo, la fenomenología del espíritu de Hegel fue traducida en 1946, 150 años más allá de su parución. Bon, el Colegio Internacional también de Filosofía, lo que dice también Patrick, es decir, que la idea que no hay objetos propiamente filosóficos, sino la posibilidad de tratar como filosóficos no importa qué objeto. Donc, entonces, hay un momento a donde el Estado dice, vamos a dar a los filósofos la posibilidad de autofundar una contrainstitución que puede también dialogar con los artes, con las ciencias, con la tecnología, etc. Esta coyuntura es también una coyuntura de la época, porque la cuestión es, ¿podemos o no reproducir una tal situación? ¿Qué hay de específico hoy? ¿Por qué en todos los lugares y también en Francia, bajo la idea de modernización, es decir, de destrucción de las viejas estructuras universitarias y escolares, hay esta luchas de la parte de los políticos, de los planos internacionales de modernización, es decir, de destrucción de la antigua estructura educativa, porque hay una resurgencia de esta voluntad de matar la filosofía. Y de otra parte, a nombre de que hoy podemos pensar que es una necesidad de defender la filosofía y la transmisión de la filosofía. Donc, entonces, para terminar, sería la idea que no se puede movilizar las energías a propósito de esta pregunta si no hay una interrogación sobre la legitimidad, sobre qué tipo de legitimidad hay a preservar una enseñanza específica de la filosofía como tal. Yo quería hacer una pregunta que quizás está ligada a eso. Es a propósito del título, ¿no? De cómo se llamaron Estados Generales de la Filosofía, que si uno lo traduce en español no dice nada o dice muy poco, pero que en francés les États généraux. C'est la révolution. Claro, la revolución, y además con esta imagen, ¿no?, que aparece en la edición de Flammarion del jeu de paume del sermón. Sí. Es decir, États généraux de la Révolution es el pueblo que va a decir qué hay como problemas, qué hay como reformas, como a introducir, que hay bon, la palabra a todos. Y la palabra a todos no es dar la palabra, sino que cada uno va a tomar la palabra. Y también hay
una idea fundamental de la igualdad. Y en este momento la igualdad no es el tema principal, sería más la pasión de la desigualdad. Cada uno, de Bolsonaro a Milei, a Trump o en Italia, podemos escuchar que cada inferior dice hay tal otro tipo que está más inferior que yo y hay que defender mi diferencia, mi desigualdad. Y entonces, fundamentalmente, la cuestión sería la cuestión de la igualdad contra esta pasión de la desigualdad manipulada por los medios, por las oligarquías al poder, etc. Bien. Bueno, yo quería decir que es importante la defensa de la filosofía. Bien, y en ese sentido no creo que la coordinadora en defensa de la filosofía y su enseñanza se restrinja a los problemas de secundaria, porque si bien el ataque se ha centrado allí, en cuanto a la filosofía en nuestro contexto para los jóvenes pasa fundamentalmente por la enseñanza secundaria, y es el primer contacto que ellos tienen. Si se ataca, allí se ataca a la filosofía en su conjunto por la organización que nuestra sociedad tiene de la enseñanza. Pero, digamos, el hecho de, que confluyan sectores universitarios en la coordinadora en defensa de la filosofía, que confluya Casa de Filosofía, que es un agrupamiento de profesores de filosofía y otros que no lo son, y comunidades diferentes, y colegas en el plano internacional, y uruguayos que están estudiando en el extranjero. Todo eso es Casa de Filosofía. Esto muestra bien que el problema de la filosofía va mucho más allá, incluso que el problema de la enseñanza. Y ese es un punto clave. Y puede parecer que acá estamos debilitando el planteo de defensa de la enseñanza. Es lo contrario. Lo que muestra la confluencia que Patrice dice y la apertura que Patrice dice que se dio en los estados generales de la filosofía, lo traduzco directamente, perdón Alma, les États généraux de la filosofía, esa confluencia que muestra que la filosofía en realidad no está en un lugar, sino que está en nuestra memoria colectiva histórica. Y ese es el punto clave. No es que la filosofía, digamos, sea necesaria para tal o cual cosa, sino si nosotros hacemos un corte, una ablación sobre el trasfondo filosófico, nos estamos impidiendo pensar cualquier contexto y cualquier cuestión que se nos presenta, porque la cuestión allí inicialmente fue justamente entre la razón y el mito. Entonces, creo que tenemos que defender a la filosofía como tal, y que hoy pasa esta defensa por la defensa de la filosofía en secundaria. Pero todos los que son profesores de secundaria, lo hemos sido, caso que mostraba Patrick, los que vienen de otros horizontes, o los grupos de médicos que se organizan para hacer filosofía, tal como tenían como mentor a nuestro amigo Milton Massa, que era cirujano, ¿verdad? Y presidente de la Asociación de Médicos. Bueno, todo eso es la filosofía y todo eso es lo que defendemos. Ese punto me parece absolutamente claro, sobre todo, claro, yo lo digo desde el punto de vista de Casa de la Filosofía, desde el punto de vista del Colegio Internacional de Filosofía, que es internacional, y eso no es una casualidad, como Patrice decía. Es decir, tiene la vocación de apertura, y ese es un punto clave en toda esta cuestión también. Desde este punto de vista, uno de los temas inactuales que podríamos avanzar
sería el concepto de Derridiano de derecho a la filosofía. Lindo. Y, por ejemplo, en Chile, una de las profesoras de filosofía de la Universidad de Playa Ancha fue a traducir los textos de Derrida sobre el derecho a la filosofía y para justamente permitir una reflexión de la parte de los defensores de la enseñanza de la filosofía. Y este tema derridiano del derecho a la filosofía fue realmente uno de los temas muy importantes para abrir la discusión. ¿Quién tiene el derecho a la filosofía? Hay un derecho a la filosofía para todos. Son preguntas que pueden permitir pensar el lugar de la filosofía hoy. Hay un libro, El derecho a la filosofía, sí, que recopila todos esos textos. Sí, sí. Traducido hay 3 meses por Carolina Avalos en español en el editorial de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso. En Valparaíso. Oui, enfin, je peux peut-être ajouter quelque chose par rapport, tu parlais d'ouverture, hein. Tu as retenu ce mot ouverture un peu en tous les sens, ouverture sur les autres disciplines, ouverture sur le monde tel qu'il va ou va pas, ouverture sur même d'autres mondes possibles, ça c'est très important, mais ce que je veux dire, je ne sais plus d'ailleurs ce que je voulais dire, oui, j'ai perdu mon idée là. Mais le temps que tu la retrouves, ça me fait penser lo que dice justamente Mauricio Langón, sería la cuestión del nombre de filosofía. Tú dices que bon, hay en los nuevos programas separación de tal o tal parte, epistemología, yo no sé qué, de argumentación del programa de filosofía, y bon, es característica de lo que esperan disolver la filosofía y dar más ausente la filosofía de los programas. Y yo creo que fue un tema en discusión justamente al momento de los estados generales de la filosofía, singularmente Jean-Claude Milner, es decir, que no hay que abandonar el nombre de filosofía. Y los cursos de filosofía van a nombrarse filosofía. Por ejemplo, al momento del Segundo Imperio, cuando Napoleón III, el pequeño, fue a reformar el programa de los liceos, fue a suprimir el nombre de filosofía. El curso de filosofía se llamaba curso de lógica. Y justamente hay a este momento una amputación del campo que puede representar la réflexion philosophique. Pero... Oui, j'ai retrouvé mon idée, c'était par rapport à ce que tu disais sur les tentatives d'abolir la philosophie ou de la démembrer, pas la séparer, alors qu'effectivement le nom de philosophie, c'est très important ce que tu dis, il faut que le nom de philosophie perdure pour que justement la philosophie existe. Parce que si on prétend la faire exister sous un autre nom, en fait on est en train de la faire disparaître, ça c'est clair. Et l'autre problème que je voulais, c'était par rapport à la question de l'ouverture, parce que parler des aménagements actuellement, des réformes, manifestement ce sont des réformes qui sont toutes faites en vue de l'adaptation à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Or, précisément, il est très important d'ouvrir l'esprit des jeunes, de tous les hommes d'ailleurs, des hommes et des femmes, de savoir que le monde n'a pas toujours été comme il est maintenant, qu'il y a eu d'autres mondes, il y a eu d'autres façons d'aborder les questions et qu'il y en aura d'autres. Et donc il faut ménager ces fenêtres ouvertes sur le passé, mais aussi sur l'avenir et aussi sur les autres mondes qui sont à côté de nous, quoi, en quelque sorte, au niveau de la culture, les autres mondes, ceux qu'on appelait les primitifs et dont on s'aperçoit qu'ils sont pas si primitifs que ça. Ils sont peut-être en avance sur nous. Donc ça, je crois que c'est très important, vraiment.
Non. Je dis en espagnol. Oui, oui. J'essaie de dire clairement. Je suis à côté del micrófono. Ah bien. Nosotros tenemos un ministro de la cultura que es doctor en filosofía. Y Le él, ministre actuel. oui, c'est le ministre de la Educación y de la Cultura. Él estudió filosofía en la Universidad Católica de Lovaina. Y él es quien está detrás de la transformación educativa. Él es el ideólogo y es la figura más importante del gobierno en la política educativa. Paradojalmente, este doctor en filosofía es quien quiere reducir la filosofía en la educación por distintos argumentos. Il a peut-être été recruté pour ça. Por una razón elitista, desde los años 80, considera que la filosofía en secundaria es innecesaria. Él piensa que es mejor ya en los años 80 algo más propedéutico y ya en los años 80 escribe que es mejor volver al quadrivium medieval, tremoderno. Y hay una razón que quiero preguntar, porque él dice que en Uruguay no hay verdadero liberalismo y que heredamos la idea de laicidad de Francia. Que Uruguay y Francia son dos excepciones en el mundo en la comprensión de la laicidad. Él dice que es jacobinismo, liberalismo. Por el tipo de separación entre religión y Estado. Uruguay y Francia no financian la educación religiosa y no forma parte la educación religiosa de la educación pública. Él quiere integrar, él dice que una sociedad realmente liberal, un Estado liberal, debe incluir la educación religiosa en la educación pública. Ese es su task, es su objetivo político, ideológico. La pregunta es si en países que hicieron una separación tan fuerte entre Estado y religión, justamente en este tipo de sociedades, la filosofía juega un rol fundamental en la libertad de pensamiento y en la laicidad. Es decir, creo que es más o menos la pregunta. ¿Cómo ve la relación entre laicidad y filosofía en la educación? No, pero ese es un tema recurrente de decir que el problema para desarrollarse en la modernización liberal es olvidar la Revolución Francesa. Es el tema, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este tipo que fue Foucaultiano, pero al final conserrero del patronat francés, que trabajaba sur el riesgo? Bon, enfin, hay muchos artículos sobre este tema. Y
Bon, es un tema liberal, neoliberal, quoi. Sí, yo creo que la unión en nuestro ministro de lo neoliberal y lo católico reaccionario medieval es muy clara, y además él separa ambos discursos. Pero el tema nuestro creo que pasa por defender no solo o no tanto la filosofía en tanto una disciplina estructurada con su corpus y su canon, cuanto el filosofar, el cuestionar, el problematizar y el recuperar otro tipo de cánones como lo que hicieron ustedes, ¿verdad? Viendo, yo qué sé, pienso en el liberaco aquel de la filosofía y par l'État, ¿no? Es decir, el vínculo entre filosofía y cierta estructura estatal, lo que se llama el Estado, los Estados-nación, es terriblemente dura o a la vez oculta, porque justamente la filosofía o los actos de filosofar o lo que podríamos llamar lo filosófico son cosas que no necesariamente están en un profesor que simplemente repite conocimientos de filosofía. Entonces, este señor Bernardo, en la entrevista que tuvo con esta gente, les dijo, bueno, no se trata de repetir Platón. Pues, ¿acaso repetimos Platón? ¿Acaso no se trata así de repensar Platón o de repensar la conquista de América o de repensar los tantos pensamientos dejados de lado? Porque hay seres humanos que no se les escucha, que no se les da la posibilidad de acceder a instrumentos para el desarrollo de aspectos que son fundamentales para una vida humana, y después se les pretende que sean capaces de competir con otros que trabajan en otras condiciones, que sean capaces de vivir sin protestar, de vivir sin pensar, de vivir sin oponerse y aceptar que en el fondo no son nada distinto al animalito que tenemos ahí. No hay por qué educarlo, hay que adiestrarlo para que haga determinadas cosas. No puede hacer filosofía. Y hubo un discurso del ministro potentísimo en ese sentido, porque sostuvo que los jóvenes, digamos, que quien no sabe leer, no puede leer un texto filosófico. Por tanto, si no es capaz de entender, como no son capaces de entender los docentes de filosofía, dijo, pero después se rectificó y dije, no, quise decir los estudiantes. Entonces yo veía un bebito intentando pararse. Y yo decía, pero ¿cómo va a intentar pararse si no sabe caminar? Es decir, perder la idea de que si alguien nació con hambre, entonces ¿cómo va a poder ser un ser humano completo? Lo que necesita es adquirir determinadas competencias para conseguir un empleo, y competencias quiere decir
hacer todo lo que se espera que haga un subordinado ante un superior, ¿no? Y desgraciadamente eso está ligado también con el hecho de considerar inferior el propio país, la propia lengua, la propia disciplina, ¿verdad? Aquello que uno piensa y que se piensa en su lugar como inferior a aquello que ya ni siquiera es humano, sino que es intercambio de relaciones económicas, etc. Entonces, ponerse a cuestionar incluso los derechos, y entonces ahí hay un problema en usar el término derecho en filosofía, porque digamos, también hay un problema de derecho a la propiedad, y en realidad un tema de derecho a la propiedad que está fundado en leyes que aceptan la herencia, que se hereda. Entonces, lo que se hereda sigue siendo siempre pertenecer a un Estado o pertenecer a otro Estado. Al premier, al deuxième o al troisième. ¿Viste? Son estados. El término Estado tomado en el sentido de estás en este lugar y no puede ser cambiado. Estos son los superiores, estos son los medios, estos son los inferiores, ¿no? Es decir, la cuestión política, el vínculo entre lo nacional, lo internacional, pero sobre todo el vínculo con el mercado, son la base del tema, porque el Dios de hoy no es el Dios del medioevo, es el Dios mercado, que va a salvar a cada uno. No lo va a salvar porque sea libre y porque piense por sí mismo. Lo va a salvar porque realmente crea en el Dios del neoliberalismo y sepa que si le va mal es por culpa de él, porque no se ha puesto en la línea de fe necesaria. Entonces, claro, trabajar el tema, como hacía Ricardo, de fe y creencia, el otro día en una exposición que le escuché, trabajando un texto de Derrida, es notable, porque en el fondo estamos discutiendo creencias y fe. Y nuestra fe en lo filosófico es a la vez la fe en que toda fe, incluso la filosófica, se reflexiona, se debate, se discute y se abre, porque lo primero que aprende es que no puede ser la fe universal. No, un poquito, disculpen, porque quería volver a algo que dijiste citando a Pablo de Silveira, al ministro, cuando distingue entre el laicismo liberal y jacobino. Me gustaría confirmar con Patrick y Patrice que en Francia no haya subvención, porque en Francia tengo entendido que la enseñanza religiosa está subvencionada. Me gustaría confirmarlo con ellos. Y por otro lado, en Uruguay la enseñanza religiosa también está subvencionada de múltiples maneras. Entonces ya esa distinción de la cual él parte no se la puede admitir, porque es absolutamente falsa. Entonces, de algo que es totalmente falso, pretender sacar conclusiones, que es fácticamente falso, pretender sacar explicaciones histórico-filosóficas es vergonzoso para un ministro de Cultura y además egresado de filosofía, ¿no? Pero me gustaría confirmar que en Francia l'enseignement privé, religieux, sous contrat, mais c'est la majorité des écoles privées. Es decir, que la llamada enseñanza privada que incluye la religiosa, sous contrat, es decir, que ha tenido la autorización habilitados, lo que nosotros llamamos los
colegios habilitados son subvencionados por el Estado de manera directa desde depuis quand, Patrice? Ça doit être depuis la loi de 1905. Desde la ley de asociaciones de 1905. 70% des écoles privées sont financées par l'État. Enfin, les professeurs, les enseignants sont payés par l'État. 70% de los profesores de la enseñanza privada, que incluye religiosa francesa, son pagos por el Estado. En Uruguay sabemos todas las exoneraciones impositivas y las múltiples maneras de financiarse, de que tiene el Estado para financiar la enseñanza privada religiosa. Así que eso es un disparate. Sí, hay que dejar bien claro, yo no sé si queda claro, porque en el desarrollo que lo que dijo Da Silveira es un disparate. Absoluto, completo. No hay ningún tipo de, digamos, verosimilitud en esa afirmación del vínculo entre Uruguay y Francia como países donde la laicidad excluye el apoyo a enseñanzas de carácter religioso en particular. Sí. Pero si hablamos de los estados generales de la filosofía, es también la idea de salir de una pura reacción a las estrategias estatales de tal o tal ministro acá. Es decir, cómo desplazar las cosas y singularmente sería también una reflexión sobre qué es la transmisión de la filosofía, qué puede vehicular la transmisión de la filosofía, es decir, no pensar que es un saber que un tipo que puede saber va a dar a un ignorante. Entonces, dar un contenido filosófico, como tú dices, aprender Platón, aprender, etc. No, la filosofía, al contrario, el curso de filosofía es no dar un saber, sino que cada uno puede estar en situación de ejercer su propia razón, es decir, instalar una relación de igualdad a donde el profesor va solamente abrir la atención, permitir demostrar maneras de argumentar, de demostrar que pueden apropiarse cada uno de los alumnos. Es decir, que fundamentalmente esta concepción de la transmisión filosófica es la emancipación de su mismo por su mismo. Es el hacer por cada uno la prueba de su igualdad de razón a la razón del otro. De la subjetivación. Sí, pero devenir sujet, devenir. Al mismo tiempo, lo que tú decís, con lo que yo concuerdo con eso, también tiene una vertiente que ha sido explotada y que es en cierto modo una base de muchas de las reformas negativas que se han hecho, porque lo que tú decís, ¿no? En tanto que más que la filosofía o la literatura, más que enseñar un corpus constituido, transmitirlo como quien transmite un paquete, más que eso es interrogarlo y permitir que cada uno tenga su lectura de eso, de ese corpus. Eso que creo que compartimos, ha sido interpretado por las sucesivas reformas de la enseñanza. Las sucesivas reformas me refiero a las que se han producido a lo largo de los últimos 30 años en Uruguay, ha sido muchas veces interpretado como una especie de autorización a no leer más, puesto que como de lo que se trata es de intercambiar opiniones
y de lo que se trata es de que yo diga mi opinión sobre no sé, la belleza, el tiempo, las baldosas, el techo. Bueno, entonces de lo que se trata es de eso, y se trata de dar una opinión poniendo entre paréntesis o no considerando fundamental la lectura de los textos a través de los que son los que permiten, ¿no? Supongo que estamos de acuerdo en que esa subjetivación o esa apropiación subjetiva del corpus de la tradición no se puede hacer de espaldas a el corpus. Es una pregunta. Pero se puede hacer con otros corpus. Se puede hacer, pero bueno, es una conversación de boliche, ¿no? Poderse se puede, pero ¿cuál es el resultado? No creo que sea una cuestión de conversación de boliche. Es decir, si se puede filosofar a partir de un texto literario, sí, ¿no? Se puede filosofar a través de el discurso que alguien escribió de un analfabeto, entonces se puede... ¿Se puede filosofar cómo? Sobre el discurso puesto por escrito por otro de lo que se supone que dijo un analfabeto, o alguien que por lo menos se negaba a la utilización de la escritura, como en el caso de Sócrates, ¿no? Y tantos otros filósofos griegos, ¿viste? O el hecho de que buena parte de esa tradición es una tradición basada en repeticiones posteriores de pequeñas cosas que se salvaron de gente cuya escritura se perdió globalmente, salvo las citas posteriores, como suele ser con los textos de los presocráticos. Es decir, en mi modo de ver, no estaría de acuerdo con esa idea del paso del mito al logos. Creo que el mito coexiste con el logos y puede coexistir, digamos, cuestionando y problematizando cosas que en una de esas desde el logos no te diste cuenta, y puede coexistir llevándote a un modo de pensar acrítico. Y creo que ese tipo de funciones las cumplió todo. Las cumple muchas cosas, digamos. Un cuento infantil, Caperucita Roja y el Lobo Feroz, es una repetición de textos orales que luego se van transformando y se van reformulando. Una cosa es el relato que hace Perrault por escrito, y otra muy distinta a lo que puedas comprar en cualquier librería de Montevideo para que el niño lea Caperucita Roja. Entonces, para poder discutirlo, para poder pensarlo hoy, lo tenés que hacer vivo hoy y decir que hay vivas hoy otras cosas, ¿no? Y que en el fondo tienen que ver con no mitificar el mito y no mitificar el logo. Lo de Perrault, mirá que lo inventó él. Es inventado por Perrault. Es inventado por Perrault. No sabía que no era un cuento tradicional. Bueno, entonces ahí tenés algo hermoso, la invención de una tradición. Como Sócrates es inventado por Platón. Pero Sócrates, si no hubiera vivido, ¿no? ¿Quién lo sabía? Claro. Creo que hay algo que podemos pensar de Deleuze. El concepto de filosofía es una herramienta para pensar. Y en ese sentido, la tradición, lo que ustedes llaman corpus, es nuestra caja de herramientas. Bueno, una metáfora un poco. Lo que pasa es que las herramientas se están viendo ahora. Es decir, acá hay una discusión. Hay una discusión planteada de Alma a Patricia, hay una discusión planteada de Mauricio hacia algo que yo dije. Yo le podría contestar, pero eso es filosofía. Ese es el punto. Eso es filosofar. Y eso permite a cada uno incorporarnos
no sé si incorporarnos, intervenir como individuos en una colectividad y en una comunidad. Entonces ese juego entre lo común y lo individual es quizás un aporte cristiano, sobre todo, muy importante a nuestra memoria colectiva y a nuestra capacidad de pensar. Si nosotros liquidamos la filosofía, liquidamos esa posibilidad. Ese es el punto, ese es un punto muy importante. Entonces, bueno, yo creo que esto está escenificando justamente la posibilidad de establecer un diálogo en el que se discute, hay disensos, hay diferencias, hay acuerdos, etc. Pero hay un movimiento de la comunidad y no el incorporarnos a un aparato preformado y además programado, ni siquiera en el Uruguay o en América Latina, ni en Francia. C'est une communauté en acte. C'est pas une communauté qui se définit par adhésion à un dogme ou à une identité. C'est une identité c'est une communauté qui est en train de se forger, comme tu dis, dans le conflit, la discussion, le questionnement. Elle vit, quoi. C'est in vivo. C'est la communauté in vivo. Voilà, je pense de la misma manera, no hay un tipo de discurso específico a la filosofía. Se puede hacer de la filosofía una forma de diálogo, de teatro, de literatura, puede emprunter, puede usar de muchos modos de discursos que no son específicamente filosóficos. Deleuze insiste mucho en eso. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure concernant la référence à la tradition, au corpus philosophique, on pourrait reprendre l'expression de Deleuze et Foucault sur la philosophie, enfin l'histoire de la philosophie comme boîte à outils. On y va en fonction, comme une boîte à outils. On va voir Platon, on va voir Aristote, quand on peut y trouver des armes ou des éléments pour penser aujourd'hui. Pour nos problèmes actuels. Voilà, bien sûr. No, estoy de acuerdo, sí. Pero... Y le hago sí la bote. Pero también hay algo vinculado al discurso y qué rol juega la filosofía en la formación de mi subjetividad en el discurso, o sea, mi propio discurso. Y más allá de lo individual, colectivamente, el problema de la irracionalidad, no ya del mito, sino de la irracionalidad discursiva, y cómo cuando no tenemos elementos que nos permitan trabajar en tres niveles, que es la crítica, la crisis y el criterio. Entonces, pienso que la filosofía es eso que nos ayuda a poner en crisis el criterio con el que elaboramos la crítica. Entonces, de algún modo es una red de contención de la irracionalidad política, que es la más... porque bueno, los terraplanistas, les terraplanistes, Table rase. ils ne sont pas dangereux. La table rase. Es plate. No son peligrosos, pero el terraplanismo en política ya sabemos que puede ser terrible. Claro. Y creo que es necesario pensar que la filosofía también juega un rol político en preservando la crítica subjetiva a la racionalidad, ¿no? Muy bien. Bueno, cerramos entonces. Yo creo que hemos filosofado un ratito y las propuestas de trabajo vendrán después. Pero lo fundamental sería inventar también formas de continuación de este tipo de encuentros que a lo mejor se pueden hacer incluso por internet. Claro. Es decir,
preocuparnos un poco más de hacer más diálogos filosóficos y de plantearlos con franqueza y no el típico diálogo que descarta al interlocutor o que simplemente, o sea, es lo mismo, no lo considera un igual. Y entonces el tema de la igualdad y de las múltiples diferencias vuelve a aparecer